Sí, yo te ahora sí. escucho perfecto. No, pero ¿sabes lo que pensaba también? ¿En qué genera empatía o qué genera vínculo entre quienes definitivamente piensan la política y la comunidad? ¿Qué crees? ¿O ya no se piensa en ese vínculo? Ya no estamos en esa, entendiendo que también, como vos decís, la retórica cambió rotundamente, cambió o sea, nada, es otra vida, otro momento. Sí, sí, no veo que haya eh, un macheo, para hablar con Ahí va, términos ahí va. actuales, entre la política la opinión No pública. hay macheo, ¿no? Hace mucho tiempo que, yo me acuerdo un título de una nota que me hicieron, que fue hay un divorcio entre la opinión pública y la sociedad. Y ese divorcio qué sé yo, después de un divorcio quedan el sentimiento y quedan posibilidades de vuelta y quedan alguna historia pasada. Ahora ni eso yo me percibo, digamos. Claro, Percibo que es la etapa posterior al divorcio, digamos. claro, Este, eh, Veremos si se recompone, pero me parece que si se recompone va a ser con otra configuración, digamos, no la configuración clásica de hablar de opositores, de la militancia, de, veo que no, veo que hay toda una regla de juegos nueva que se están escribiendo, eh, particularmente para la sub 40, insisto, o sub 35, en donde eh, en 6-7 segundos tenés que lograr su atención y convencerlos. Eh, Así que veo que eso, estamos en un proceso de reconversión muy acelerado, muy fuerte, claro. en donde los viejos enfoques o los enfoques usuales de la política, de los medios, de las noticias, de lo electoral, ya no son como antes. Claramente no son como antes, son profundamente diferentes. Viste que en otro Eh, momento discutíamos mucho esto de la idoneidad en los espacios de quienes pensaban la cosa pública, que igualmente fue en algún momento discutido, no totalmente profundizado, pero hoy tenemos, no sé, modelos, conductoras de televisión sin un título académico en referencia al pensar la política pública de manera transversal, ocupando bancas en el Congreso. Algo que hace un tiempo nos parecía un horror y algo distópico de que efectivamente fuese a ser realidad, sucede. Tenemos un Donald Trump también con su histrionismo, como vos decías hoy respecto de Milei, bombardeando el mundo, digo, ¿no? Ampliando la guerra, las capacidades de la guerra en muchos más Mirá, países. Y sin embargo, eso parecería no tener mayor trascendencia. estoy leyendo un libro, el de la Empoli, el de la era de los depredadores, y él dice, con mucha lucidez, algo que yo comparto, tristemente, es que la inteligencia intelectual no va de la mano de la inteligencia política. Mm, Y totalmente, o sea, es difícil imaginárselo a Donald Trump leyendo un libro, y sin embargo maneja el mundo. Intelectualmente Milley tampoco es una persona muy instruida, sí en economía, pero no en términos de cultura general, digamos. Y es difícil, con todo respeto a Virginia Gallardo, que no sé si es senadora o diputada, creo que es senadora o diputada, bueno, este, pareciera ser que tampoco está demasiado preparada. Y bueno, tiene que ver con estas cuestiones, digamos, que estamos hablando. Eh, por ahí las personas o la opinión pública responden más en forma espasmódica a señales que a cuestiones intelectuales o de, o del conocimiento, digamos. claro, de De idoneidad, pensamiento sí. crítico. Hace mucho tiempo que yo visualizo con claridad de que la opinión pública en el mundo, y en Argentina no es la excepción, pero en Argentina más claramente, porque es donde más trabajo claramente, eh, como que ha muerto o se está muriendo el pensamiento crítico. Y la gente escucha frases, la repite, este, con cierto acierto la realidad, digamos, por supuesto, pero, pero es eso, ¿no? O sea, es como que la opinión pública está respondiendo más a cuestiones viscerales, a cuestiones más intuitivas, que a cuestiones más pensadas, más elaboradas y más desarrolladas. Jorge, Y esto, ¿tienen sí. alguna data respecto a
¿por dónde se informa hoy el entrerriano o la entrerriana? Hoy si se informa, si le interesa acceder a la información y por dónde lo hace. Bueno, mirá, eh, tenemos alguna idea, tenemos estudios un poco viejos, estamos en intención de actualizarlo, eh, pero te comento algo al respecto que parece que puede aportar a tu pregunta. Es que hace muchos años, o sea, no sé si mucho, pero más de 5 años, y durante mucho tiempo nosotros hacíamos estudios de medios, ¿no? O sea, salíamos a la calle a preguntar si leía diario, si veía televisión, si escuchaba radio, si miraba páginas de internet. Y vos con esos resultados tenías el esquema de cómo la gente consumía medios, digamos, ¿no? Y hoy no, si yo hago eso hoy, sería algo totalmente incompleto. Ujú. Tengo que abordar claramente el tema de redes sociales y a su vez dentro del tema de redes sociales, para qué la ve, cuánto le cree, qué peso tiene para él lo que ve en redes sociales y qué peso tiene lo que ve en otros medios. Hice un experimento cualitativo, no cuantitativo, de Focus Group, y por ejemplo habíamos determinado de que leíamos noticias, ¿no? Le decíamos, por ejemplo, si vos tenés que averiguar si una zona es segura para caminar, ¿va a una red social, le preguntaba a un amigo, o va a un medio tradicional? Y cuando había cuestiones de riesgo, cosas pesadas, digamos, la gente no iba a redes sociales. Pero sin embargo, para muchas otras cosas sí. O sea, se Mm, ha complejizado tanto el día a día como la forma de entenderla también y la forma de estudiarla. Y a su vez, para agregarle más complejidad a la cuestión, no es lo mismo una persona, cómo forma su opinión, un sub 30 que un 30-50 que un más 50. no, no, no. Yo Es muy complejo. escribí un artículo que tuve el atrevimiento de escribir un artículo que me acuerdo que le puse de título Cómo alimentar al monstruo de tres cabezas, digamos, ¿no? Claro. Porque, porque pensá la lógica de un contemporáneo tuyo, un veinteañero y un tipo mayor, digamos, ¿no? No, no, no. Vos Sí, sí, está en el sí. medio. Consumen cosas diferentes, creen cosas diferentes, tiene valores diferentes. Vos hacer un spot publicitario con ironía y al tipo de 50 capaz que lo va a visualizar como no creíble o como poco serio, pero el sub 25 va a empatizar con esa ironía, porque la ironía es como algo muy propio de los jóvenes hoy. Tienen ironía son más ácidos, son más irónicos. Este, los sub 50 los más 50 son más institucionales. Bueno, en fin, todo es muy complejo. eh, y hay que segmentar y bueno, en fin, es para hablarlo muchísimo, lo que Sí, sí, y no eh, termino definiendo también, y esto te lo pregunto en términos de qué dicen las encuestas, digo, de que cada vez está cada vez está más fagocitada la idea del individualismo, ¿no? Y del salvarse uno a pensar en un proyecto colectivo o en una implicancia, en algo en común. eh, que en definitiva tenga un impacto a nivel social, a nivel comunitario, ¿no? A nivel solidario, más allá de que hay incipientes, hay acciones que nos lleven en conjunto o causas comunes, pero después es como todo parecería marcar una tendencia, todos los caminos conducen al ombligo, digamos. sí, totalmente. Estamos en una sociedad totalmente individualista, la mayoría de la opinión pública al menos es así. El mensaje del Eternauta duró poquito, la ¿Viste? película, la serie de Darín, que nos hablamos todos, no se habla nadie, que lo antiguo funciona, bueno, eso yo lo pongo en un lugar más de romanticismo que de realidad, digamos. Claro. Este, pero bueno, a mí lo que me preocupa, entre comillas, es que todo esto va en aumento, digamos, no es que yo no visualizo un cambio de dirección. Mm. Ante un Trump que grita, un Milei que grita, a una opinión pública que está apurada, que no se detiene ante nada, ¿cómo se hace para desanar ese camino, ¿no? ¿Cómo se hace para escuchar a alguien que hable bajito y claro y tranquilo, mientras uno todo el otro está hablando los gritos? Si me alejo, literalmente fue lo que pasó en la apertura de las sesiones ordinarias, digamos, ¿no? Este, Así que bueno, no es para mí lo deseable. Uno aspira a tener una sociedad tranquila, más solidaria, pero la verdad que no es lo que yo estoy viendo hoy a través de mi herramienta de trabajo. Totalmente. Jorge, como siempre, un placer poder charlar con vos y poder desarmar esta opinión pública tan fragmentada, tan compleja, tan diversa, tan amplia, que siempre nos tiene ahí en vilo de ver de qué va
la narrativa, de qué va el mensaje, de qué va la construcción también de mundos más habitables en definitiva, y también de qué va la propia comunicación que uno ejerce, ¿no? Porque tiene también que ver con eso los números que nos llevan a decir, bueno, a ver por dónde va la cosa esta semana, ¿no? En qué qué de nuevo podemos estar aportando desde los micrófonos de tal medio, que me parece que es un compromiso también y una responsabilidad detrás del habla. Así que te agradezco muchísimo el espacio como siempre y un placer charlar con vos. No, el gusto de hablar de tener la charla fue mío y a disposición como siempre. Bueno, muchas gracias. En Que diálogo con la tengan buen día. República Medios, buena jornada para vos. Pasaba Jorge Magluf, él es consultor político, es el titular de Grupo Mercado. Y bueno, como nos decía, ¿no? Los datos, las encuestas a nivel nacional y a nivel provincial tienen una marcada tendencia al individualismo, tiene una marcada tendencia a una pérdida de aquello que teníamos como conceptos de investiduras presidenciales, de la presencia del Estado, de la dirigencia política, de los referentes de diferentes ámbitos, hoy en decaimiento, en un decaimiento total, una pérdida de la confianza, también digamos, un camino que se ha trazado y que nos ha llevado a la realidad donde nos encontramos, donde pesa más un showman, donde pesa muchísimo más un tipo hoy pensando el destino de un país o a nivel global del mundo, histriónico